Buenas tardes, mi nombre es Carlos Josué Tinajero Ruiz y voy a hablar sobre el movimiento de los vuelos frontales. Para comenzar, el estímulo va a ser táctil al momento de tomar la pesa. En el área sensitiva del cerebro es donde se producirá el estímulo para mandarse después al área de asociación, en donde se va a confirmar que el movimiento va a ser un vuelo frontal. Después de ahí, la información se mandará al área motora para ser mandado a los núcleos basales, para confirmar la información y poder ser mandada al tálamo, en donde se verá rápidamente la información para ser mandada a los centros motores del centro encefálico. Se podría decir que el tálamo es el que recibe el 90% de la información, ya que pasará por ahí 2 veces la misma información para que pueda ser confirmada. Las vías de entrada son el fascículo grácil y cuneiforme. En él van a ser los que dará sinestesia al movimiento y va a ser el músculo consciente. En las vías de salida va a ser el fascículo rubroespinal, que va a facilitar la flexión e inhibe la extensión. Y en el fascículo vestibuloespinal, que facilita la extensión e inhibe la flexión que se origina en el núcleo rojo. Después continuamos con el sistema nervioso central, que son las estructuras que van a estar involucradas en el movimiento. Para comenzar, tenemos el encéfalo, que va a integrar y coordinar la señal de entrada y de salida ya mencionada. Después tenemos al cerebro, que va a controlar la ejecución de movimientos voluntarios, coordina movimientos, disminuye errores y produce armonía en los movimientos. Después tenemos al cerebelo, que va a facilitar las señales motoras del tronco encefálico, coordina movimientos, compara órdenes motoras y va a reforzar el movimiento. Después de eso tenemos la corteza cerebral, que es lo que va a tocar las funciones con los núcleos. Ya después tenemos el tronco encefálico, que va a transmitir la información entre el encéfalo y la médula espinal. En él tenemos al bulbo raquídeo, que va a contener tractos ascendentes y descendentes con los núcleos grácil y cuneiforme, que son los que van a detectar la información de brazos y piernas. Después tenemos a la protuberancia, que va a dar equilibrio hacia el encéfalo. Después tenemos a la corteza visual, que es en donde se va a codificar la percepción para que después se convierta en lo que observamos. El mesencéfalo, que va a regular la postura y el equilibrio, además va a coordinar la contracción del músculo esquelético. Vamos a tener también al colículo superior, que va a coordinar el movimiento de cabeza, ojos y tronco en estímulos visuales. Después tenemos la sustancia negra del núcleo rojo, que va a controlar el movimiento en sí. Para explicar un poco más, el área motora va a mandar la información completa al tronco encefálico y a los núcleos de circuitos locales, a la neurona motora inferior, y al final en el área motora se encargará de estar en constante comunicación con el tronco encefálico. En las neuronas de motora inferior va a recibir información de estructuras superiores y de ahí se mandará la información a los nervios periféricos, que en ellos van a ser los encargados de ejecutar el movimiento a los músculos. Para explicar el sistema nervioso periférico son 3 y se insertan en las vértebras C5, C6 y C7, que sería el nervio axilar, nervio musculocutáneo y nervio radial. Y por explicar el movimiento llamado vuelos frontales, estos son los músculos que intervienen el movimiento. Esa es la composición del músculo, que es músculo, fascículo, célula muscular, miofibrilla y miofilamentos. Y aquí se puede ver el movimiento.